Es más, es absurdo hablar de el desponsorio místico de Nuestra Señora con el Espíritu Santo, porque eso está más que confirmado en la doctrina y en la historia de la Iglesia con las diferentes versiones de los credos, etc. El credo niceno-constantinopolitano está claro también en la teología contemporánea. Bueno, eso es un asunto que no viene al caso de discutir, pero ahí les pongo un texto para que lo tengan en cuenta. Lina dice aquí que cuando se refiere a hermanos en la fe, Lina, ¿tú te refieres allá a qué? Lina, te escucho. Al texto de los hermanos de Jesús en la escritura. Indistintamente se hablaba tanto de hermano como de primo, o una cercanía, inclusive el grado de consanguinidad no era considerado como hoy en día, pues, y también como yo le digo a una persona muy cercana, le digo que es mi hermano, termina siendo mi hermano, hermano de crianza, aunque no tengamos la misma sangre. Eso queda confirmado por lo que leemos ahora en el catecismo, clarísimo. Son hermanos acá y más adelante queda claro de quién es la mamá de ellos. El silencio es la voz de Dios, tal cual. En el silencio se nos permite observar, es hermoso cuando se tienen esos momentos de silencio, lo podemos hacer en la misma casa, aprovechar ahora esta cuarentena. Callar como San José, muy bien. Adriana nos dice, Teresa de Calcuta decía que el silencio es el primer paso para iniciar la oración. Esa primera conexión, esa puerta que se abre para encontrarnos con Dios, el silencio. Bueno. Listo. ¿Qué pregunta tienen ustedes hasta el momento? A ver si alcanzamos a entrar en este artículo 4. A ver. Yo no voy a cumplir la promesa, lo dejo aquí clarísimo. Esto es el aula número 10, segunda parte, minuto 2:20. Es imposible que esto se pueda resumir más y que terminemos todos los artículos en este curso. No, tenemos que dejar algo para el segundo nivel, porque no nos da. Y en el curso de Eucaristía va a ser Eucaristía, Eclesia de Eucaristía, algo del misal romano al respecto a la celebración eucarística, el momento de la transubstanciación, etc. Eso lo vamos a ver detalladamente en el curso. Entonces no vamos a poder entrar en estos detalles. Es un tema diferente, conectado pero diferente. Vamos entonces a este artículo 4. Si no tienen preguntas, a ver, háganme manitos por ahí por el chat y damos la palabra si alguien tiene una pregunta. Cuéntenme. Cero, no hay preguntas. Muy bien, eso quiere decir que todo está clarísimo. Nada, cero, listo. Seguimos. Vamos para el frente entonces, para adelante. Tenemos aquí nuestro texto. Vamos al catecismo. ¿Qué nos dice el catecismo? Vamos a ver aquí Tomás. Miren Santo Tomás de Aquino para el artículo 4. ¿Cómo comienza? ¿Qué nos dice? Dice así, artículo 4. Recuerden que son 12 artículos, ¿no? Y es San Ambrosio, corríjame por favor si se me olvidó, pero es San Ambrosio el que atribuye esos 12 artículos que ya se tenía en la tradición, o se atribuía en la tradición que cada uno de los apóstoles, hoy que celebramos a San Bartolomé que fue desollado, le arrancaron su piel, y después de desollado, lo decapitaron. Cada uno de los apóstoles manifestó uno de estos artículos y lo proclamó o lo confesó de manera especial. Entonces son 12 artículos para 12 apóstoles, ¿no? Dice entonces, así como le es necesario al cristiano, el cuarto entonces es, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Miren nomás este título, esto todo lo que involucra, por Dios. Los padecimientos de nuestro Señor. Podríamos ver, hay un texto muy bonito, yo lo voy a buscar y estoy en deuda con ustedes porque les iba a mandar unos links de unos libros y eso se los mando hoy sin falta.
Y voy a buscar este otro libro, yo me lo leí en algún momento, ya se me olvidó el nombre. Es un sacerdote abogado que estudió la jurisprudencia romana en la época, conoce la jurisprudencia judía, etcétera, y muestra cómo todo el juicio de nuestro Señor fue un fraude. O sea, se violaron todos los cánones con respecto al juicio de un hombre en esa época. Y hace un análisis del juicio de nuestro Señor impresionante. Entonces, cuando decimos bajo el poder de Poncio Pilato, significa todo ese tipo de atropellos que sufrió nuestro Señor en ese momento en que fue condenado a muerte. Fue crucificado, aquí podríamos hablar de la crucifixión, un curso. Muerto, la muerte, ¿cómo entender la muerte de nuestro Señor? Bueno, yo vivo la muerte de nuestro Señor, la acompaño en la Semana Santa. De hecho es un momento, es curioso, pero celebramos, ¿sí? Suena de alguna manera antagónico celebrar una muerte, pero la celebramos porque es que esa muerte nos trajo a nosotros el triunfo sobre el pecado y fue el vencimiento del, del demonio, la derrota del demonio. Y fue sepultado, podríamos considerar ahí entonces cómo era ese asunto de los justos que estaban esperando la muerte de nuestro Señor. Vamos a ver qué tanto avanzamos aquí. Este es muy bonito este artículo, bueno, todos pues. Así como le es necesario al cristiano creer en la encarnación del Hijo de Dios, así también le es necesario creer en su pasión y en su muerte. Porque, como dice San Gregorio, entonces repito, nada de diseccionar a nuestro Señor. No, tengámoslo como un todo. Puede tener dos dimensiones, dos perspectivas de estudio, pero yo no puedo abandonar el Cristo de la fe cuando estoy leyendo el Jesús histórico en algunos textos. No, van ahí. Dice San Gregorio, de nada nos aprovecharía el haber nacido si no nos aprovecha el haber sido redimidos. El mayor regalo dado por Dios. Increíble, porque nos da la posibilidad de ¿qué? De llegar a la vida eterna. Pues bien, que Cristo haya muerto por nosotros es algo tan elevado que apenas nuestra inteligencia puede captarlo. No solo, sino que no le cuadra a nuestro espíritu. Perdón, muerto por nosotros, que apenas puede nuestra inteligencia captarlo. No solo, sino que no le cuadra a nuestro espíritu. Y esto es lo que dice el apóstol, oído, capítulo 13 de los Hechos. En vuestros días yo voy a realizar una obra que no creeréis si alguien os la cuenta. O sea, sale de los cánones de la historia. Ningún pueblo conoció un testimonio de un hombre como el de este hombre. Y Habacuc, capítulo 1, versículo 5 dice, en vuestros días se cumplirá una obra que nadie creerá cuando se narre. Yo no sé si fue aquí que leímos o yo lo dije en otro espacio. Yo creo que era un texto, si no eran palabras de San Justino o San Jerónimo al respecto de los milagros de nuestro Señor. Si no existieron los milagros de nuestro Señor, que por aquí caminó sobre las aguas, que multiplicó, que devolvió la vista, que restauró un paralítico, etc. Y si esos milagros no contribuyeron a consolidar la fe de esa primera comunidad cristiana y después de llenar la tierra del nombre de Cristo, si esos milagros no existieron, hay que creer igualmente en los milagros, porque ya es un milagro que ese hombre que murió en la cruz como el más vil de los bandidos, muriendo en la cruz y sin ningún milagro, logró que se difundiera su mensaje en el mundo entero. Eso ya es un milagro. Sin milagros, hacer que el evangelio se difunda ya es un milagro. O sea, el milagro nunca puede separarse tampoco de la vida de Jesús. Es una realidad evidente en la vida de Jesús. Bueno, esto es lo que dice Santo Tomás. Aquí entonces, con respecto a la carta a los hebreos, miren esto qué bonito. El misterio pascual de la cruz y de la resurrección de Cristo está en el centro de la buena nueva de los apóstoles. Entonces son dos elementos. El ofrecimiento de ese cordero pascual, ¿no? Miren, otra prefigura en el Antiguo Testamento, ese cordero que se comen corriendo los judíos antes de salir para la tierra prometida, ese cordero pascual de paso, de salida, pasar del exilio a la gracia, a la vida feliz y alegre en la bienaventuranza.
Ese misterio pascual de la cruz y de la resurrección están en el centro de la buena nueva, el Evangelio. Ahí está. Ofrecimiento pascual en la cruz y resurrección. Esos dos grandes acontecimientos. Por eso la Semana Mayor es la Semana Mayor. Semana tan importante. Y en torno a esa Pascua, miren que la Pascua es Pascua es ese paso, ¿cierto? De la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Entonces tenemos ese viernes, sábado, domingo, esos grandes días mayores, como el centro de todo el año litúrgico de la iglesia. Es el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia, a continuación de ellos, deben anunciar al mundo. Es más, también fue San Ignacio. Vengan y verán, yo tenía esto por acá. Fue San Ignacio de Antioquía, el primero en llamar católica a la iglesia católica. San Ignacio de Antioquía. Entonces ya la iglesia en cuanto católica, en cuanto comunidad, es la continuadora de los apóstoles. Y está ahí clarísimo esos dos elementos fundamentales en la predicación de la buena nueva de Jesús, el misterio pascual y la resurrección. El designio salvador de Dios se ha cumplido de una vez por todas. O sea, aquí está. Para lo que tenía que venir, se consume aquí, en el misterio pascual y la resurrección, por la muerte redentora de su Hijo Jesucristo. Recuerden la prefigura de Abraham, que es una muy bonita imagen. La iglesia entonces permanece fiel a la interpretación de todas las escrituras, dada por Jesús mismo, tanto antes como después de la Pascua. Dice Lucas en el capítulo 24, versículo 26. No era necesario que Cristo padeciera eso y pregunta. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Y es bonito porque Dios se da todo en nuestro Señor Jesucristo, se da todo, con una gota de sangre derramada por nuestro Señor jugando, con la herramienta de San José en el taller de la carpintería. Esa gotica de sangre era suficiente para redimir todo el género humano y para comprar gracias y bendiciones inclusive para los ángeles. Una gotica de agua. Él quiso darla toda, de tal manera que cuando Longino llega con la lanza, agua, sangre. La generosidad de Dios se desborda a partir de ese gesto de Longinos. Y Longinos, que tenía la cara así medio desfigurada y era ciego, por lo menos de un ojo era ciego, como lo dice la tradición, cuando le salpica esa agua de nuestro Señor de su costado, ¡wow!, se cura. La piel queda como bebé y la vista de águila. Hasta en esa manifestación de dolor, nuestro Señor quiere regalarle, donarse al hombre y generosamente hace un milagro. Longinos murió mártir. Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta, concreta, no es imaginaria, no es el imaginario de los primeros cristianos que pusieron a Jesús en una cruz y después dijeron todos que había resucitado. No, es un hecho histórico, concreto, por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas. Esto lo deja Marcos en el capítulo 8 clarísimo. El pueblo que primero tenía que beneficiarse en un primer momento de ese Mesías son los que deciden rechazarlo y llevarlo a la muerte. Que lo entregaron a los gentiles para burlarse de él, azotarle y crucificarle. Inclusive la antigua liturgia pedía por los judíos y decía explícitamente deicidas, una cosa fuerte. Eso cambió con la liturgia del Concilio Vaticano II. 573 nos dice, casi que con esto voy a terminar, pues si ustedes no tienen preguntas. Por lo tanto, la fe puede escrutar las circunstancias de la muerte de Jesús que han sido transmitidas fielmente por los evangelios del Verbo e iluminadas por otras fuentes históricas a fin de comprender mejor el sentido de la redención. Tenemos los escritos del Nuevo Testamento, como aquí está claro, pero además otras fuentes históricas. Podemos hablar de escritores paganos o de los padres de la iglesia. Podemos hablar de un Tertuliano, de un Eusebio de Cesarea, podemos hablar del mismo San Ignacio de Antioquía, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús e Israel. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, ¿no?,
que según el calendario nuestro ese ministerio va comenzando más o menos por el año 27. Nosotros tenemos la idea de que, sí, pero es una idea, no digo que sea una idea errada, sino que una idea que hay que comprenderla técnicamente en función del cambio del calendario. Entonces, por eso es que Jesús, hoy en día, si yo lo voy a ubicar en un plano histórico, yo voy a tener a Jesús, ustedes me ven acá, ¿no? Aquí nace Jesús, la plenitud de los tiempos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Cuando yo veo en el calendario gregoriano, ¿no? Nuestro calendario, hoy, nuestro Señor nació antes de Cristo, por ahí en el año 5, año 6 antes de Cristo. Por lo tanto, muere en el año 25, 27 después de Cristo. Entonces, el calendario tuvo un cambio, gracias a ese gran Papa San Gregorio Magno, que fue una eminencia, de los grandes hombres en la iglesia que aportaron inclusive a la ciencia. Por eso el calendario gregoriano. Por aquí recuerdan, Isaías 53 da muchas luces de la pasión de nuestros. Claro, es en cuanto profecía al respecto de la pasión de nuestro Señor, y por eso se contempla tanto en la Semana Santa. Isaías es una claridad, pero una clarividencia increíble. San Francisco de Asís decía, me colocan por aquí en el chat, que quien no pasaba por el Viernes Santo no llegaba a Domingo de Resurrección. Claro, porque es que esta vida de nuestro Señor padeció bajo el poder de Poncio, esa vida de sufrimiento. Si Dios Padre no ahorró sufrimiento para su Hijo y no ahorró sufrimiento para María, eso tiene que aparecer en la vida de cada uno de nosotros. Para unos en mayor dosis, para otros en menor dosis, a cada uno se le pide en cuanto se le va a dar también. Dios sabe qué tanto podemos nosotros perseverar en medio del sufrimiento. Pero la encarnación del Verbo y cada uno de los momentos de su vida terminan viéndose reflejados, o estoy llamado yo más bien a reflejarlos en mi vida. Superar esos momentos difíciles, el momento de oración, las tentaciones. Quiso vivir todo para hacer pedagógica su vida y su testimonio. Termino con esto entonces. Desde los comienzos del ministerio público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Terrible, esto es una historia que ven inclusive desde el Antiguo Testamento, lo mismo que vivieron los profetas, que en su pasión los profetas terminan viviendo la pasión de Jesús. Ahora lo vive nuestro Señor, son las propias autoridades. Aquí estamos hablando de sacerdotes y escribas, aquellos que estaban llamados como autoridad religiosa a abrir las puertas del templo a Jesús. Por algunas de sus obras, oído, esto es para los que dicen que el demonio no, los ángeles no tienen persona y son unas energías, clarísimo. Expulsión de los demonios, Mateo 12, 24. Perdón de los pecados, Marcos 2, capítulo 7. Curaciones en sábado, esto fue nuestro Señor para dejarles a ellos claro quién es el legislador. O sea, interpretación original de los preceptos de la pureza de la ley. Deja clara cuál es la lectura que hay que hacer del Antiguo Testamento. Entonces los judíos tenían más de 600 normas de vida. Eso era un calvario cumplirlas. Y los fariseos cumplían todas esas normas externas, pero por dentro llenos de podredumbre. Por eso nuestro Señor los califica de sepulcros blanqueados. Familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos. Nuestro Señor se acerca. Oído, y no es que nuestro Señor se hace cómplice del pecado de fulano, sutana en el Evangelio, no. La iglesia odia el pecado. Obvio, es contrario a la ley, odia el pecado, pero ama el pecador. Esto es otra cosa. Y amar el pecador no significa permitir que el pecador persevere, digamos, en su acción pecaminosa. No es amarlo, es querer sacarlo del pecado. Pero ama al pecador. La iglesia abomina, odia el pecado, pero ama el pecador. Por eso lo llama a la penitencia, a la conversión, lo acoge. Eso hay que tenerlo muy claro también. Jesús apareció a algunos malintencionados sospechosos de posesión diabólica. Se le acusaba de blasfemo. Ahí está entonces todos los textos para que ustedes quieran leerlos después. Está clarísimo aquí todo lo que nuestro Señor hacía. Se le acusa de falso profetismo. Se le acusa de crímenes religiosos que la ley castigaba con pena de muerte a pedradas. A él le podían dar, a él mismo lo podían apedrear. Dice entonces aquí, este es un texto, no es el
Sí, aquí hay un texto de... No, aquí sigue con los evangelios. Muchas de las obras y las palabras de Jesús han sido pues un signo de contradicción. Lucas 2:34. Eso cuando yo soy acogido en todos los ambientes, me ven bien, me acogen, me echan incienso porque me halagan, cuidado. Signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos. Esto es muy diplomático de parte de San Juan Pablo II y de la comisión que trabajó en este texto. Recuerden que eran varios obispos, cardenales, a la cabeza estaba el cardenal Ratzinger, hoy el Papa emérito. Entonces, miren, leo de nuevo esto. Muchas de las obras y las palabras de Jesús han sido puestas en signo de contradicción, han sido pues un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan denomina con frecuencia los judíos. Entonces una lectura de ese judíos, manera despectiva en el Evangelio, pero eso significa todo el pueblo judío. No, los judíos que escuchaban, veían la palabra de Dios hecha carne, y no solo eso, sino que se confabularon para destruir esa palabra de Dios, para matarla. Por eso entonces como que saca de ahí, del pueblo judío saca a los que no estuvieron con Jesús. Más incluso que a la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas. Eso es interesantísimo, ver la astucia de nuestro Señor tratando con los fariseos. Pero es una astucia que no solamente es para hacerlos quedar mal o para fulminarlos con su sabiduría. Dios, imagínense. Cada argumento que ponían en contra de los fariseos, nuestro Señor lo destruía de una manera increíble. Pero es bonito ver eso porque nuestro Señor en el fondo, con esos argumentos que le da a los fariseos, también va a la búsqueda de la conversión de esos fariseos. Entonces, cuando nosotros hacemos una apologética, una apología de la fe, esa apología debe ir acompañada también de evangelización. No es solo defender la fe, es tratar de acoger al otro, que puede ser pecador porque tiene el error en su cabeza, y ese error debo odiarlo, yo debo odiar ahí. La ira, lo que hablamos la otra vez de la ira, las pasiones. Esa ira mía debe ir en contra de esa pasión desordenada, de ese desenfreno, de ese uso malintencionado de la razón, de la inteligencia. Pero yo debo acoger el pecado. O sea, al que está errado yo le muestro la verdad y trato de acogerlo. Entonces son dos cosas, defender la fe y acoger al otro. ¿Está bien? Fueron los fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Curioso, eso lo recuerda Lucas en el 13. Jesús alababa a alguno de ellos como al escriba. Entonces, dentro del pueblo judío habían elementos valiosos. Pues los mismos discípulos y apóstoles, ¿de dónde eran? Hasta que aparece Pablo, eran todos judíos. Judíos de raza y judíos de religión. Y seguro aparecieron por ahí algunos que no eran judíos de raza, pero eran judíos de religión. Entonces, hasta ahí eran judíos todos. Jesús, Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta élite religiosa del pueblo de Dios. La resurrección de los muertos. Pero es que ya entre los judíos habían algunos, como los saduceos, que no acreditaban en la resurrección. Otros no acreditaban, por ejemplo, en la existencia de los ángeles, etc. Las formas de piedad, porque hablan los fariseos y hablan los judíos de la época de la limosna, del ayuno y de la oración. Y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre, carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. Entonces es interesante porque nuestro Señor condena el pecado, condena por ahí, acoge a los pecadores, pero sabe sacar lo que es bueno y aprovecharlo para el apostolado. Y hasta allá debe llegar la astucia nuestra en materia de apostolado. Imaginen, por ejemplo, los primeros evangelizadores llegando a América y cayendo encima de todos los indígenas, o la gran mayoría de los indígenas aquí, porque eran antropófagos, caníbales. Y eso no se puede hacer, esos pecados, se van a ir al infierno. No, una catequesis. De tal manera que llega un momento en que el mismo indígena, porque ha sido enceguecido por todo lo que la tradición de los pueblos traía y le había puesto a él en la cabeza, de que eso era agradable a los dioses. Él adoctrinándose, conociendo la doctrina de la iglesia, hay un momento en que dice, yo estoy errado, esto no está bien. O sea, disculpen lo prosaico, pero ya la carne humana no le sabe bien. Porque hay algo en el corazón que le dice, estás actuando mal, pero porque la doctrina lo está iluminando. Entonces, paso a paso, la iglesia va siendo apóstol. Lo mismo nuestro Señor.
Él lo llevó de una contra los fariseos. O sea, ¿cuántos de esos fariseos no se convirtieron? Seguro. Habían unos pésimos, raza de víboras, dice nuestro Señor. Pero el apostolado iba en función de que de condenar el error y captar la benevolencia para que ellos escucharan y se encantaran con la palabra de Dios, con el mensaje del Evangelio, el anuncio del reino. ¿Está bien? 9:32. Fuye de irreparable tiempo. El tiempo huye irreparablemente. Tenemos Jesús y la ley. Vamos a ver qué termino escogiendo yo de esto. Tengo unos apuntes por ahí. Vamos a ver qué es lo que más conviene. Y a ver hasta dónde llegamos. Quedamos por aquí entonces, no sé. Preguntas, a ver, yo veo manitos por ahí. Si tienen preguntas en el chat. Como muy claro todo. Listo, a ver, sí, Felipe tiene una pregunta, ¿es? Sí. ¿Listo? La pregunta es, al decir todo está consumado, ¿se cumple todo el Antiguo Testamento? Sí. Las profecías del Antiguo Testamento se hacen evidentes con nuestro Señor, por eso terminan los símbolos y terminan las prefiguras. Prefiguras de nuestro Señor ya no hay después de nuestro Señor. Pueden haber símbolos, pero las prefiguras, obviamente, la palabra lo dice, ¿no? Las prefiguras, todo lo que fue anunciado en el Antiguo Testamento y las profecías, se hacen evidente con nuestro Señor Jesucristo. Ahí, por eso es la plenitud de los tiempos. Cuando Pablo dice la plenitud de los tiempos es porque la palabra de Dios, o sea, ya se agota. En todo el sentido de la palabra, se agota lo escrito, porque está ahí, evidente, a los sentidos está la palabra de Dios hecha carne, asume naturaleza humana, está todo consumado aquí, en Dios nuestro Señor Jesucristo. ¿Está bien? La palabra escrita está aquí, la palabra hecha carne. ¿Está bien? Listo. ¿Qué más? Listo. Activemos entonces, los invito a activar las cámaras. Yo voy a activar aquí. Activemos las cámaras. Un momento, hay una deuda. Aquí activemos todas las cámaras. No, todavía no. Otra voz, por favor, no. No activemos las cámaras porque algunos no se pudieron presentar la vez pasada. Yo voy a terminar aquí el video de YouTube. Nos vemos en la aula número 11. Chao.